Pues es un gozo, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Como dice el hermano Jorge, Dios ha sido bueno, pero es que Dios ha sido bueno con todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha provisto todo lo necesario para que tú y yo le podamos responder, para que tú y yo entremos a tus planes eternos y nada más es cosa que tú y yo entendamos esta realidad, este amor, esta oportunidad que el Señor nos da de poder ser integrados en su cuerpo, de poder participar de las cosas eternas. Y digo entendiéndolo para que participemos, para que lo logremos. Ahorita se está abriendo esta oportunidad con los jóvenes en el campamento y demás, pero es que todo el tiempo hay abiertas las oportunidades para que te integres al ministerio de la alabanza, de la oferencia, de la escuela dominical. Hay otros ministerios que hay que explotar, el ministerio del teatro, y yo no sé, es decir, necesidad en el pueblo de Dios la hay, con el objetivo siempre de que la gente se salve. Aleluya. Es que vamos a orar para que nuestro Señor nos esté ayudando a entender sus palabras y nosotros ajustemos nuestras vidas y estemos de manera eficiente participando en la extensión de su reino. Ayúdenme a orar para que este mensaje sea de bendición en ese día. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos en su presencia. Queriendo, mi Padre Santo, que usted esté obrando en medio de nosotros, Señor. Que su Santo Espíritu, mi Padre bueno, tenga esa libertad en medio de todos los corazones de todas las personas que estamos en este lugar, Señor, para que se haga una obra poderosa, una obra milagrosa en medio de nosotros, Señor. Ayúdenos a que su palabra, mi Dios, esté haciendo los cambios, los trastornos, las modificaciones en cada una de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestra forma de pensar, de decidir, de ver, mi Señor. Ayúdenos, mi Padre Santo, a vivir para usted. Ayúdenos a tomar su palabra y hacerla nuestra y hacerla una ley y creerle, mi Padre Santo, y vivir para usted, Señor Dios bendito. En el nombre de Jesús, bendíganos, Señor. Amén. Aleluya. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio en la primera de Juan, primera epístola de apóstol Juan, en el capítulo 1. En el versículo 3, primera de Juan 1, 3. Aleluya, dice la palabra de Dios. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate que está diciendo allí. Lo que hemos visto, es decir, y lo que hemos oído. Lo que hemos visto es que nadie nos los contó, es que ya lo hemos experimentado, es que ya sabemos la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y lo que hemos oído, es decir, y el testimonio que hemos escuchado de las demás personas, de otros hermanos, cómo dan una victoria, que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello. Dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice ahí su palabra, de eso es de lo que nosotros queremos que la gente sepa y sepa, que tenga comunión con nosotros, pero más bien con el Padre. Hay una transitividad allí, ¿no? Porque dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el que tú y yo hayamos visto y hayamos oído de las maravillas de Dios, tiene el objetivo de comunicarla a las personas, de impartirle a la gente esta situación, para que estas personas a su vez tengan comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo. Ese es el objetivo. La pregunta aquí, o si el cuestionamiento es, ¿le crees a Dios? ¿Eso que has visto? ¿Eso que has oído? ¿Estás convencido de ello? Porque si tú y yo no estamos claros de que esas cosas que Dios nos ha hablado, de que esos milagros que Dios ha hecho en medio de nosotros son reales y vienen de parte de Dios, si no estamos convencidos, entonces no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a decir, fue una casualidad, qué buena suerte, me tocó a mí la chance, o cualquier otra situación, pero no hablando de Dios.
A lo mejor dentro de la iglesia te atreves a dar una victoria y Dios me ayudó a esto, me ayudó a aquello, pero allá afuera, a la gente de afuera, ¿qué le dices? ¿Das tu victoria como la das dentro de la iglesia o ya cambias tu lenguaje o tu forma de expresar la obra de Dios sobre tu vida? A lo mejor ya no dices, fue Dios quien, por ejemplo, yo en mi rodilla, ¿no? Y les digo, no, pues es que los médicos no entienden y quién sabe, y la ciencia no ha avanzado y por eso quién sabe qué pasó, pero ya no le di gloria a Dios. Pero estoy hablando del mismo evento y aquí en la iglesia digo, y Dios obró y por eso los doctores no supieron qué, porque el Señor estuvo restaurando mi rodilla y así con esa libertad hablamos afuera. Digo, cuando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy práctico, ¿no? Se sabe que comer verduras es sano, ¿no? Y entonces a los hijos les dices, cómete tus verduras. Es que me quiero comer un chocolate, pues primero tus verduras y después tu chocolate, ¿no? Entonces esa información ya la tenemos clara en la mente, pero ¿lo hacemos realmente? Dices, bueno, sí, porque mis hijos sí los he cuidado de que coman esto y coman aquello, porque lo tengo claro, porque lo tengo entendido. Y entonces a los hijos les obligas, les pones una regla. Ahorita decía el pastor, va a haber reglas en el campamento, entonces invitaste a fulanito, pues invítalo bien, platícale bien cómo va a estar siendo el asunto. Entonces, porque tenemos una regla de que, por ejemplo, de que se comen las verduras antes de que te comas los dulces. ¿Y qué clase de reglas estás poniendo tú en tu vida o en tu casa para compartir de la palabra de Dios? Ya te las puedes saltar allí. O sea, se come, por decirlo, verduras en la iglesia, pero allá en el mundo ya no se come verduras, hablando con este ejemplo. Lo que quiero decir es que lo que hemos visto, lo que hemos oído, de eso hablamos, pero quiero preguntarte con qué libertad estás hablándolo, con qué libertad estás impartiéndolo. Yo aquí en la iglesia es muy fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios, y allá afuera con la gente que no es cristiana, con la gente que no conoce a Dios, con la gente que tiene que ser impartida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que tiene que saber que hay una esperanza, que se busca que ellos también tengan una comunión con Dios Padre, con el Hijo. ¿Cómo estamos hablando? ¿Con qué libertad? ¿Qué estamos viviendo allí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, en el capítulo 6. En el versículo 43. Lucas 6, 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero ocupar esta escritura para traer a la mesa esta realidad. Nosotros podríamos oír y ver milagros de Dios y no creerle a Dios, o medio creerle, o a nuestra conveniencia, o con nuestro corazón malo hacer torcer la idea, la salvación, el milagro, como se nos da nuestra regalada gana. Pero fingir. Y entonces, por ejemplo, hablando de los hijos, decirles, tenemos que ir a la iglesia, porque sabes que tenemos que ir a la iglesia. Pero si en tu corazón el pastor te dijera, oye hermano, ¿qué crees que se me hace que no vengas hoy por lo que tú quieras? ¿Y qué hay en tu corazón? Que digas, ay, qué alivio, por fin voy a descansar, o híjole, qué pesar, ¿por qué no puedo ir? ¿Qué hay en tu corazón? Pero entonces tú le dices a tu hijo, tenemos que ir a la iglesia, hoy es el día del Señor y vamos a ir porque vamos a ir. Medio fingido, o medio convenenciero, o medio, pues hay que obedecer las reglas, pues ya ni modo, pues así es esta de ser cristiano, y pues aunque esté pesado.
Pero hay una situación que puedes fingir, puedes mentir, podemos mentir con las palabras, pero no podemos mentir con lo que impartimos. El espíritu que está detrás, el espíritu que está en ti, con el cual hablas y te expresas, ese no puede ser fingido. Y entonces la gente que te mira, a la que lo estás invitando a la iglesia, sabe, no porque sea un experto en descifrar el lenguaje, sino sabe por el espíritu que está guiándote a ti, impulsándote a ti a hablarle a la gente de Dios. Estamos hablando de ser impartidos para impartir, pero no podemos fingir lo que impartimos. De hecho, impartimos exactamente lo que somos. Y en esto de mentir, investigué ahí un poco, no mucho, pero dice que hay unas microexpresiones que de manera involuntaria suceden en tu rostro y que esas no las puedes, o sea, como son involuntarias, no las puedes fingir. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien te saluda, pero no te quiere saludar, pues a veces como que las finge o las logra maquillar, pero de repente se le nota que no te quería saludar, ¿no? Como que dices, híjole, ¿no? Y dice exactamente la misma palabra, Dios te bendiga. Pero uno dice, ay, pues Dios te bendiga, o ay, que Dios te bendiga, o Dios te bendiga. O sea, es exactamente la misma palabra. Pero la expresión, tu intención, tu espíritu, no lo puedes fingir. Los que estudian a estos criminales que los investigan y no sé qué, estudian eso, ¿no? Que si se le mueve el no sé qué, que si su ojo, que si su pie, que si su mano, está mintiendo o está diciendo la verdad o está no sé qué. O sea, ellos estudian eso. Y entonces así descubren si lo que está diciendo la persona a la que están interrogando dice la verdad o no. O sea, lo que quiero decir es que no podemos mentir en lo que estamos impartiendo. Vamos a impartir exactamente lo que somos. Aunque quieras engañar, eso es lo que vamos a impartir. No. Decían ahí estos que yo medio estudié allí, que a menos de que te vuelvas un experto en mentir con tus facciones, lo puedes lograr, pero ellos mismos dicen, pero de esos no hay muchos. Por eso se sigue ocupando esas técnicas de leer. Hay unos que leen los pies, que si estás nervioso, o las manos, dice, por eso cuando hablas por teléfono, sigues moviendo las manos, aunque el otro no te está viendo, porque esos movimientos están expresando lo que tú quieres decir. Entonces, cuando estamos compartiendo este mes, ¿no? Impartidos para impartir. Quiero decirte, mi hermano, que si no estamos siendo nosotros impartidos de parte de Dios, de parte de lo santo, de parte de lo correcto, de parte de nuestro Señor Jesucristo, de todas formas vamos a impartir. Pero lo que somos sin Cristo, y lo que somos sin Cristo, mi hermano, dice que es lo vil y lo menospreciado. Es decir, lo que no sirve. Es decir, pecado, basura. Y entonces tú y yo, aunque no queramos, eso es lo que vamos a impartir. Aunque no queramos, mi hermano, y ese es el problema, o esa es la situación en la que estamos sumergidos, tú y yo. No podemos fingir lo que estamos impartiendo, aunque quieras maquillarlo. Por eso esta escritura dice, el árbol bueno no da malos frutos. Y el árbol malo no da buenos frutos. Aunque tu boca esté diciendo el buen fruto, si tú no eres un buen árbol, vas a impartir lo que eres, malo o bueno. No lo puedes fingir, no lo puedes cambiar, no te puedes engañar. Necesitamos ser impartidos de parte de Dios. Necesitamos que Él verdaderamente nos esté cambiando nuestra forma de razonar, de pensar, de decidir, de actuar, de ser, mi hermano. El hermano Israel, yo recuerdo que hacía una pregunta y decía, ¿quién eres? Y cuando él estaba haciendo esa pregunta, ¿quién eres? Se refiere a ¿con quién te identificas? ¿De cuáles eres? ¿En cuál categoría estás? ¿De los que oran? ¿De los que no perdonan? ¿De los que mienten? ¿De los flojos? ¿De los trabajadores? ¿De los que se esfuerzan? Porque eso es lo que vas a impartir. Entonces estaría
estaría súper bien que tú y yo nos demos cuenta quiénes somos. Esa expresión que dice en boca cerrada no entran moscas, lo que está diciendo es no queremos tu veneno, ¿no? Calladito te ves más bonito. ¿Por qué? Porque sin querer estás impartiendo pues, porquería. Por eso dice mejor boca cerrada, para que no entren moscas, porque no vamos a poder fingir esa situación. Lo ideal no es boca cerrada, lo ideal es me lleno de Cristo y entonces boca abierta, porque voy a hablar el evangelio, la palabra de Dios, voy a impartir vida a la gente que está escuchando lo que estoy diciendo, pero no solo lo que digo, sino lo que soy. O sea, quiero que quede muy claro, mi hermano, que no es suficiente con que digas las palabras correctas. La suficiencia está en que tengas el Espíritu de Dios sobre ti para que ese mismo Espíritu lo puedas declarar a las demás personas. Las mismas palabras, si las dice alguien que no sabe o que no tiene una relación con Dios, no van a producir vida eterna. Pero si esas palabras las dice alguien que está consagrado a Dios, producen esa vida eterna. Hay un peligro, hay una fuerza, hay un arma, o no sé cómo llamarla, pero no lo podemos evitar. Somos influencia a los demás y los demás son influencia a nosotros. Impartimos a los demás y los otros imparten en nosotros. No podemos aislarnos y decir a mí no me afecta nada o yo no afecto a nadie. No es cierto. Y entonces, entendiendo esta realidad, pues qué mejor que impartamos la vida de Cristo. ¿Amén? En el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 11, es una escritura que compartíamos con los hermanos en el equipo de trabajo, el grupo de casa, y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Quiénes dicen que pecaron? Dice ahí, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, quien se supone que tiene que adorar a Dios, quien tiene que amar a Dios, quien tiene que obedecer a Dios. Esos, dice ahí, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces yo les preguntaba a los hermanos, ¿qué piensas que se necesita habiendo experimentado a Dios para pecar? No hay duda de quién es Dios. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, nosotros hemos visto la misericordia de Dios. Alce su mano el que no haya visto la misericordia de Dios. ¿Verdad que no? Todos hemos experimentado la misericordia de Dios. Simplemente el que estés vivo hoy y que estés en este lugar es una misericordia de Dios, porque es una oportunidad de nuestro Señor para que nosotros enderecemos lo que tengamos que enderezar en nuestras vidas, que nosotros alcancemos la meta, la eternidad, el cielo, la gracia, su amor. Esa es una misericordia de parte de nuestro Señor. Dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces aquí dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, y esta parte quiero resaltarla, el Dios de sus padres. O sea que no era Dios de ellos. ¿O qué había pasado allí? Porque a lo mejor lo que se necesita para poder pecar es no conocer a Dios, no saber quién es Él.
ni su santidad, ni su grandeza, ni su amor, ni su misericordia, ni las obras que ha hecho en medio de nosotros, porque sus padres pudieron ver cómo fueron liberados de Egipto. Las 10 plagas, o sea, todas fueron asombrosas. Cuando abre el mar también fue algo así, espectacular. Cuando fueron liberados de la muerte de los primogénitos, pero ellos no, y la Pascua, que por cierto ahorita está festejando de la Pascua, ¿no? O sea, lo habían oído de parte de sus padres, ellos no lo vieron, pero sí lo habían oído. Y entonces ahí yo quiero preguntar, ¿qué pasaba con esos papás? ¿Contaban la historia? Yo pienso que sí, era parte de su tradición. Cada vez que era la Pascua tenían que vivir la Pascua y comer la Pascua y las hierbas amargas y todo el ritual. Pero no lo habrían vivido. ¿O cómo lo habían impartido sus papás? Una tradición, una religión. No, sí, hijo, lo que tienes que hacer es esto, esto y lo otro. Pues no era suficiente con que lo dijeras. Porque como te explicábamos al principio, no podemos fingir lo que impartimos. No podemos impartir lo que no somos. Impartimos exactamente lo que somos. Y entonces cuando dice ahí el Dios de sus padres, pero no dice el Dios de ellos, quiero pensar que se atreve a pecar este pueblo dice los hijos de Israel. Pienso que se atreve a pecar porque no había conocido a Dios, porque no lo había experimentado, porque lo tenían como lejos, como ajeno, como antes tú y yo, cuando no éramos salvos, cuando pensábamos que Dios estaba ocupado haciendo sus cosas de Dios y que no tenía tiempo para nosotros. Pero es que ya no es esa nuestra realidad. Tú y yo hemos experimentado las misericordias de Dios. Tú y yo sí podemos decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. De eso vamos a impartir a los demás. El problema es si lo crees. Y ahí está el punto radical, el punto crucial. Porque si tú no crees, por ejemplo, hablando de las verduras, si tú no crees que es necesario que los seres humanos se alimenten de verduras, entonces te va a valer y no lo vas a obligar a que coman sus verduras. ¿Y entonces qué le vas a impartir? Pues si quieres, puedes comer verduras y si no, no te las comas, no importa. Y así va a vivir. Y luego va a haber una consecuencia de no alimentarse de manera sana. Va a ser una persona enferma, una persona débil, una persona que no resiste un frío porque luego le da la gripa. Y eso es lo natural. Ahora, en lo espiritual, no va a poder perdonar, no va a poder amar, no va a saber recibir. El hermano Jorge compartía en la mañana las ofrendas, ¿no? Tenemos que aprender a recibir. Bueno, pues por como me explicaron, como me enseñaron, como me impartieron, no sé recibir, no sé perdonar, no sé amar, no sé comprometerme, no sé. Pues es lo que hemos sido impartidos. Hay una responsabilidad, claro, de parte de los padres, pero hay una responsabilidad de la persona. Eso está más que claro. Eso está súper clarísimo y no tiene que ver ni a qué te dedicas, ni cuántos años tienes, ni nada. Simplemente tiene que ver con que si le crees a Dios o no. Si en tu casa, si tu familia o si lo pretexto que tú quieras no fuiste impartido de nada por lo que sea, este lugar, la iglesia, es el lugar en donde somos impartidos de lo correcto, de Dios, de la santidad, de la salvación, del amor, del arrepentimiento, del desgaste, de la lucha. Aquí sí somos impartidos de ello. Pero te quiero preguntar, ¿pero tú lo estás creyendo? Porque si no, si dices, bueno, pues sí, ya sé que está bien leer, pero pues yo no tengo tiempo para leer. Entonces no estás creyendo que leer la palabra de Dios es algo de suma importancia para tu vida. Y entonces te lo saltas. No te comas los ejotes, no importa. Aunque me comas las zanahorias, ya no hay problema. No leo, hermano, pero sí oro por los alimentos. Y entonces ya lo tomas a tu manera y a tu modo, y eso no es porque se te impartió mal, sino porque no lo estás creyendo, mi hermano. El problema es si le estás creyendo a Dios o no. ¿Qué vas a impartir? ¿Cómo vas a cuidar de los tuyos, de la gente que está a tu alrededor?
después de ser impartidos, después de haberle creído a Dios, entonces, ¿cómo tomas las decisiones? Si las tomas igual, quiere decir que no le creíste a Dios. Quiere decir que estás haciendo exactamente lo mismo. Tendríamos que, después de haber sido impartidos, decidir diferente, porque hay un cambio que está buscando Dios en nuestras vidas. Si después de ser impartidos le damos exactamente el mismo lugar a Dios que le dábamos antes, entonces no le creímos a Dios. Si le doy lugar a Dios, si es que me sobra tiempo, entonces no recibimos la impartición de Dios. Y eso que somos, eso lo vamos a transmitir a los demás, a nuestros hijos, pero a la gente que nos rodea. ¿Cómo impartes a la gente a la que tú tienes influencia? Digo, si tienes hijos, pues eso a los primeros, a tu esposa, a tu esposo, o si no tienes hijos, a la gente que le estás compartiendo, o si no le estás compartiendo a nadie, también eso, es parte de lo que no has recibido de parte de Dios, porque esa encomienda se nos dio a todos, compartirle a la gente. Todos tenemos esa tarea, compartirle a la gente de las maravillas de Dios, de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero entonces, ¿qué lugar tiene después de haber sido impartido la santidad, por ejemplo? ¿Qué lugar tiene en tu vida la iglesia? ¿Qué lugar tiene en tu vida la diversión? ¿Qué lugar tiene en tu vida la oración, la alabanza, los diezmos, el descanso, el sueño, el pecado, la mentira, la desobediencia, etcétera? ¿Qué lugar tiene en tu vida cada una de las cosas que te rodean, que te componen? Tendrían que cambiar de lugar después de haber sido impartidos de parte de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, la santidad ahí cerquita, tu familia, la iglesia, después el trabajo y el descanso. Descansamos en Cristo y la mentira, pues ya no hay lugar para la mentira. Pero si en tu ser sigue teniendo un lugar importante la mentira, eso vas a impartir a los demás, porque te van a ver, porque no vas a poder fingir nada. No puedes engañar lo que vas a impartir. O sea, impartimos lo que somos, exactamente lo que somos, es lo que impartimos. Quiero leer primera de Samuel, en el capítulo 3 y versículo 13. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice: le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Sus hijos, está hablando de Elí y de sus hijos. Sus hijos tenían a Dios en último lugar, quién sabe en qué lugar, pero no era el primero. Y eran los hijos de un sacerdote. Ministraban en la iglesia, ¿no? En el templo. Pero dice ahí que blasfemaban, y no de una vez. Es decir, esta situación, este comportamiento de los hijos llegó a los oídos del papá antes de que llegara el profeta. Y dice ahí que Elí no estorbó a sus hijos. No los estorbó para pecar. Tú y yo, mi hermano, estorbamos a nuestros hijos impartiéndoles a Cristo. Pero no les vamos a poder estorbar si no tenemos a Cristo. Justo lo que les vamos a impartir es lo que somos. Y si lo que somos es que somos permisivos, eso se imparte.
Y entonces ellos logran pecar. Y entonces dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se fueron tras los Baales. ¿Cómo sucedió eso? No se estorbó a los hijos. ¿Por qué no se estorbó a los hijos? Porque no logramos impartirles a Cristo. ¿Por qué no logramos impartirles a Cristo? Pues porque no lo teníamos en nosotros tampoco. El problema es entonces, ¿qué tenemos? Religión. Nomás voy y hago lo que tengo que hacer porque pues eso es lo que hay que hacer. Y si dicen que ore, pues voy y oro. Y si dicen que leo, pues voy y leo. Y entrego mis resúmenes nomás para no atrasarme. De Tim Marindo Pingüe, el versículo 3, escribo lo que se me ocurra del versículo 3. Hermano, la lectura no es para que entregues un resumen, la lectura es para que conozcas a Dios, para que estés cerca de Dios. ¿No queremos estar cerca de Dios? No, nuestra meta es el cielo, no, nuestra meta es conocer a Cristo, no, nuestra meta es obedecer su palabra. El objetivo no es que entregues tu lectura, el objetivo es que te acerques a Dios. Y la oración tiene exactamente el mismo propósito, que te acerques a Dios. ¿De qué sirve que apuntes tu nombre en una libreta diciendo yo ya pasé lista y vine a orar si no estás acercándote a Dios? Es pura religión. Y estás impartiendo eso a los que te rodean. A los que te rodean. Ah, pues se ora. ¿Qué es eso de orar? Que apuntes tu nombre en una libreta, te sientes en una silla, cierres tus ojos media hora y te levantes. No, mi hermano, eso no tiene nada que ver con la oración. La oración tiene que ver con acercarte a Dios, con conocer a Dios, con obedecer a Dios, con que Dios se revele a ti y tú en consecuencia seas distinto. Eso es lo que tiene que ver con la oración. Eso es lo que tiene que ver con leer la palabra. Eso es lo que tiene que ver con que vengas a la iglesia. Voy a ir para que no me regañen. Ya el hermano me está llamando por teléfono. ¿Que dónde estoy? ¿Que por qué no vengo? Bueno, ya para que no me estén diciendo, voy a ir. No, mi hermano. No tienes que venir para que no te hablen por teléfono. Tienes que venir para experimentar a Dios, para conocerlo, para llenarte de Él. Y eso impartas. No vas a poder impartir algo distinto a lo que eres. Tú y yo vamos a impartir exactamente lo que somos. No podemos engañar a nadie con eso. Hay un peligro grave de no estar acercándonos a Dios. Y esta iglesia es una buena iglesia. Tenemos servicio el miércoles. Tenemos servicio el sábado en los grupos de casa, el viernes, el domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y si estás involucrado en un grupo de casa, los martes también hay una reunión y luego los grupos pequeños, las reuniones con el pastor, las reuniones con la hermana Laura. Es decir, tenemos muchas oportunidades de acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos ser impartidos de Él. Si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Una religión. Y el peligro de la religión es de que la religión te va a engañar, hacerte creer que ahí la llevas, con la sorpresa de que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa sorpresa no la queremos para nadie. Queremos la certeza de que estamos acercándonos a Dios, conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él, mi hermano. Curso de bautizos. O sea, tenemos esa oportunidad. Si tú no te has bautizado y dices, no estoy preparado, de todas formas, ve al curso. No te va a hacer daño, te va a hacer bien escuchar qué significa el bautizarse, la importancia, etcétera. Es que, hermano, no me siento todavía listo para ir. No importa. Tú ve, acércate a Dios. ¿Qué de malo tiene que te acerques a Dios? Pues es que me tengo que levantar más temprano. Pues está bien. Está bien. O sea, nada más valora una hora más de sueño o una hora más de entender, acercarme a Dios. Si tenemos esa chance, mi hermano, ¿por qué la desaprovechamos? No podemos hacer el estorbo a nuestros hijos si tú y yo no nos estamos acercando a Dios. Se nos va a hacer ligero, se nos va a hacer normal. Se le va a permitir al niño no alabar, se le va a permitir al niño no orar, se le va a permitir al niño no ser agradecido con Dios. Total, está chiquito, que no alabe. No, que alabe,
que sepa quién es Dios, que sepa por qué alabamos a Dios. No es cantar una canción, no es aplaudir las manos, es darle gracias a Dios, que sepa que tenemos que ofrendarle a nuestro Señor, a nuestro Dios, que de Él dependemos, que nuestros diezmos son para Él, que nuestra vida no es como la del mundo, porque nosotros hemos sido rescatados por Cristo, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y tú dices, es que yo no tengo hijos. Pues es que a la gente que le compartes te está viendo también y a ellas también le estás impartiendo. O sea, que tengas hijos o no tengas hijos, le estás impartiendo a la gente. ¿Has oído esa expresión que dice, para ser cristiano como aquel, mejor me quedo así? ¿Lo has escuchado? Son malos testimonios. Impartieron de manera equivocada quién era Cristo. Tú y yo no podemos ser piedra de tropiezo. Aquí está hablando de Elí y de sus hijos, pero yo quiero que tú lo extiendas a ti y a toda la gente que te rodea. En el momento en que tú dices, yo soy cristiano, la gente va a poner una mirada especial en ti, de verdad. Y te va a estar checando. ¿Cómo hablan los cristianos? ¿Cómo se visten los cristianos? ¿Cómo viven los cristianos? Y tú vas a impartirles a ellos, vas a ser un embajador de Cristo delante de ellos, de cómo es Dios. No podemos dar lo malo, una mala cara, o no sé cómo decir. O sea, a Dios lo tenemos que expresar de manera fiel, tal cual lo es Dios. No un Dios torcido de que, pues hoy me doy chance de tomarme unas porque no sé qué. Hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Los hermanos entonces, los cristianos cuando están cansados pueden no acercarse a Dios. Claro que no. Claro que no, nos acercamos a Dios porque estamos cansados, nos acercamos a Dios porque hay pecado en nuestras vidas y necesitamos de Él. Los hermanos entonces, ya los vi que cuando están enojados, ahí sí, como cualquier otro, se les salen las palabras en otros idiomas. Pues si se te salen, después vas y le pides perdón. ¿Qué crees? Que lo hice así y lo hice mal y estoy ofendiendo a mi Dios y te quiero pedir perdón a ti, ya le pedí perdón a Dios, pero es que así no se comporta un hijo de Dios. Amén. Porque eso es lo que vamos a impartir. Porque eso es lo que somos. Pero si en ti no hay dolor del pecado, eso vamos a impartir. Que podemos pecar y no pasa nada. Pero si en ti está la santidad en un lugar privilegiado, entonces el día que nos equivocamos, porque vamos a pecar, nos vamos a equivocar, claro que sí. Vamos y nos arrepentimos y delante de la gente, pues pides perdón. ¿Qué crees? Que yo di una equivocada forma de quién es Dios, así no es Dios y así no es un hijo de Dios, me equivoqué. Te quiero pedir una disculpa a ti, así no se comportan los hijos de Dios. Y listo. Sigues manteniendo una buena imagen de Dios delante de la gente y lo impartes, pero lo impartes porque está en tu corazón ese dolor, no porque lo quieras fingir. Quiero que eso quede muy claro, mi hermano. Vamos a impartir lo que somos, no podemos impartir lo que no somos. Y podemos engañar a quien quieras, más bien a nosotros mismos nomás, porque a la gente tampoco la vamos a engañar. Se va a dar cuenta de quiénes somos y cómo nos movemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Vamos a acercarnos a Dios, arrepentirnos y pedir perdón, todo lo que tengamos que pedir perdón. Señor, perdóname aquí, perdóname allá y perdóname allá. Y luego vas con la persona, ¿qué crees? Te quiero decir que la regué, que así no es la manera correcta de hacer las cosas. ¿No quisieras estorbar a tus hijos para el pecado? ¿No quisieras que tus hijos estuvieran cerca de Dios de manera correcta? Digo, los hijos de Elí podían decir, estoy en el templo, sirviendo todos los días, pero blasfemando a Dios. O sea, iban a la iglesia, pero no a ministrar a Dios, no a escuchar a Dios, sino a hacer tu regalada gana. No es suficiente con que vengas a la iglesia, quiero decir. La suficiencia está en que
te acerques a Dios por medio de un mensaje, por medio de tu oración, por medio de tu lectura, por medio de compartir la palabra a otros, que te acerques a Dios. Y estando cerca de Dios, vamos a ser impartidos de Dios y vamos a poder impartir esa misma situación. Yo creo que todos podemos entender esta situación y entonces arrepentirnos y mejorar para darle a nuestro Señor lo correcto de nuestras vidas. No a medias, no tratando de engañar. Ni a los policías se les engaña diciendo mentiras, pues, ¿no? Cuanto menos a Dios, cuanto menos a la gente, cuando le vayas a ministrar, a compartir. Y es que aunque tú y yo no queramos, vamos a impartirle a los demás exactamente lo que tú y yo somos. Entonces, lo que necesitamos hacer es creerle a Dios cada cosa que Él nos ha revelado de su palabra. Eso es algo importante. Es Dios quien se revela a nosotros. Créele a Dios cada cosa que Él te ha revelado. Ponlo en práctica en tu vida para que puedas impartir eso que Dios te ha dado. No a todos nos da igual. A uno nos da una cosa y a otro nos da otra. Pero eso que Dios te ha dado, tendríamos que recibirlo y entonces impartirlo. Quiero terminar ya nada más con un ejemplo. Imagina pues una situación de frío. Allá afuera está haciendo frío, imagínate. Entonces, experimentas el frío y dices, Señor, pues tengo frío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces Dios te dice, aquí está un suéter. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con este suéter, Señor? Pues ponértelo. Ok, Señor, muchas gracias, lo que sea. Y entonces sales, pero dejas el suéter en este lugar. ¿Qué va a pasar afuera? Pues que vas a seguir sintiendo frío. Y luego tú en tu mente vas a decir, Dios no responde porque le pedí que me quitara el frío y sigo teniendo frío. No, mi hermano, se te dio lo que tenías que hacer. Ponerte tu suéter y entonces salir y enfrentar el frío. Dios no va a quitar el frío. El pecado ahí va a estar. Lo que va a hacer es Dios que te va a armar para poderte negar al pecado, para acercarte a Dios, para impartir, ser impartido de Él y entonces impartir a los demás. Quiere decir que ponte el suéter. ¿Cuál suéter? El que Dios te dio. Es decir, esa palabra que Dios te ha dado, esa revelación que Dios te ha dado, recíbela y vívela. Y todo el tiempo trae puesto tu suéter, todo el tiempo créele a Dios para que seas impartido de Él y entonces impartirle a los demás eso que recibiste de Dios. Luego a otro le vas a decir, ¿tienes frío? Dios tiene un suéter para ti, no te voy a dar el mío, claro está, pero te voy a acercar al que tiene tu suéter. Le impartes que hay un suéter para él, si tú ya lo aprendiste a usar. Pero si no, pues no, pues sí, hace frío, pobrecito de ti, úchala, pues ya ni modo. Entonces impartes, porque eso es. Vamos a ponernos de pie. Y en lo que los hermanos tocan una alabanza, nosotros vamos a orar.